Iba a ser cortito porque vamos a predicar el Salmo 119. Pues eso, no prometemos nada porque como es del Salmo 119, lo tenemos. Vamos a leer los versículos del 73 al 80. Salmo 119, 73 al 80. Yod. Dice la palabra de Dios. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Gracias, Padre, por tu palabra. Escríbela en nuestra mente y en la tabla de nuestro corazón. Reconocemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Ponemos en tus manos nuestros corazones, Señor, que puedan estar contritos y humillados en esta tarde, para que puedan ser destruidos y rehechos por ti, Señor, como alfarero que eres. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, que ella pueda germinar y dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable, sino el hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. En el año 1962, el 25 de junio, esta simple oración, a la que yo supongo que muchos de nosotros o todos nos sumaríamos como correcta y adecuada, como apropiada, fue prohibida y quitada, eliminada en Estados Unidos de las escuelas públicas. Hoy ya en estas fechas, en junio, hará 51 años. Ahora, estamos en el 2023. No es ningún secreto para nosotros, obviamente, que cuando vemos en algún determinado momento las noticias, nos impacta mucho negativamente cómo entran jóvenes y adolescentes, han visto, ¿no? Con metralladoras, con pistolas, en las escuelas. Tú dices, ¿pero qué buscan una escuela? ¿Se meten en una escuela con metralladoras? Ratatanta. No hay por dónde coger eso, ¿no? Pero tristemente, sacando, creen algunos, a Dios o lo que Dios representa de sus vidas, ellos entienden que pueden lograr una calidad de vida mejor. Trabajaba, ahora ya no trabajo con él, con un ex jefe que decía que si él tuviera la mínima cuota de poder, ya sea político o de algún otro tipo, prohibiría todas las religiones, porque son el cáncer del mundo. Todas prohibidas. Y el que practique alguna religión, cualquiera. Las religiones son las causas de la guerra, de la pobreza. Él le echa la culpa, según él, a las religiones de todo lo malo. Fíjate cómo en este segmento del Salmo 119,
El salmista comienza reconociendo en el versículo 73 que tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y en esta oración sencilla que hemos leído aquí y que se prohibió en las escuelas públicas, se eliminó, se erradicó de las escuelas públicas, aparte de otras cosas, porque supuestamente ofendía a ciertas o a ciertos religiosos. Una cosa curiosísima, si tú vas a cualquier país que tiene una religión diferente a la cristiana, cualquier cosa está prohibida, pero que aún un país que se autoproclame con libertades prohíba también, tú dices, esto ya es una cosa muy extraña, pero simplemente para su propio mal. Lo primero que hace el salmista es reconocer de dónde procede. Y en el Salmo 85, como leyó la hermana, también nos recalca este mismo concepto. Tus manos me hicieron y me formaron. Y es ahí donde radican las preguntas famosas de el ser humano, que se sienta a pensar y se pregunta, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Dónde buscarlo si no en la palabra de Dios? Pero cuando tú le quitas la palabra de Dios a las personas, obviamente les quitas su sentido de vivir. En un libro que leía decía que si vas a predicar el evangelio, una de las primeras cosas que tienes que tomar en cuenta es Génesis 1. Cuando vas a trazar una línea en una pared, cuando vas a edificar una pared, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es que las líneas que vas a utilizar para trazarla estén rectas, estén bien trazadas, porque si la línea está curva o mal trazada, ¿cómo va a salir la pared? Torcida, deforme, estropeada, no va a servir para nada. O sea, la hermana chueca, la gallina chueca, va a salir una pared turuleca. ¿Ves? Como somos de tantos países, hay muchas formas de decir que algo está cojo o torcido, pero bueno, son entendibles, todas son entendibles. Por allí también se dice así, que algo está chueco cuando tiene una pérdida de la simetría. Perdón. Curioso, la iglesia tradicional que ha hecho, ha dicho, mira, los primeros 11 capítulos del Génesis vamos a considerarlos como historietas, como alegóricos, como que son mentira. Por tanto, si Dios no me creó, si Dios no me formó, ¿qué sentido tiene mi vida? Y es ahí el afán de muchas ideologías y algunos partidos políticos y de gente malsana intentando meterse en las escuelas a enseñar o a eliminar, intentar hacer lo imposible, eliminar la evidencia de Dios de las vidas de las personas, diciendo, no vienes de Dios, Dios no es verdad, Dios no existe, tú eres una casualidad de la vida, eres una lotería, una tómbola de vida al azar, estás dado por el azar. O sea, que tú juegas la lotería y te la ganas todas las semanas, ¿no? Eso es tu vida, una lotería. Claro, y están intentando meterle desde niños todas estas cosas, intentando quitar lo evidente que somos hechos, como dice la Escritura, a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios mismo. Y el salmista le dice claramente, Señor, yo tengo más claro que el agua, que el vivir y que el respirar, que tus manos, ¿cómo fue que hizo el hombre? Fue así, dice, de la tierra. Tus manos me hicieron y me formaron. Aún dice el salmista, en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué cosa? Si el principio está torcido, nada de lo demás servirá. Cuando hay, y escucho a veces a creyentes, uno que me decía ser creyente, y me dice, ¿tú te crees eso del Génesis? Él decía que era creyente, que era cristiano.
romano. Ya después, ¿cómo te vas a creer eso del Génesis, muchacho? Y eso yo creía que estaba ahí, eso estaba ya absolutamente demostrado. Y yo le dije, ¿y cómo tú te puedes creer que la Virgen va a concebir? Me dijo, pues tienes razón. No había pensado en eso. Yo dije, si tú no crees una cosa, no puedes creer ninguna de las otras. Si tú no crees en los primeros capítulos de la Biblia, ¿qué te corrobora? Que los posteriores sí son válidos y ciertos. Dice, hombre, pues sí, pues tienes razón. No había pensado en eso. Claro, ¿qué gana un líder religioso con quitar autoridad a la Biblia? Que si yo le quito la autoridad a la Biblia, ¿quién pasa a ser la autoridad? Yo. Y encontrábamos en la historia, hemos encontrado muchísimos ejemplos de lugares donde se ha hasta prohibido leer la Biblia. En muchos países de Latinoamérica se prohibió leer aún la Biblia. Y todavía hay ese estigma, aún en el país del cual yo vengo, que dicen un refrán, el que lee la Biblia se vuelve loco. Y eso venía de la iglesia tradicional que decía, no leáis la Biblia que os volvéis locos, venid aquí y os la contamos. ¿Y cómo yo me puedo fiar de lo que me estás contando? Si no leo, si no sé nada, no te preocupes. Y si puedo, te la cuento en latín. Pues así nos va. Claro. Debemos tener claro, hermanos, el principio en nuestras vidas de que de Dios dependemos y que de Él procedemos y por Él estamos, somos y vivimos. Tus manos me hicieron y me formaron. Si usted intenta quitar esto, eliminar esto en la vida de la gente, lo único que va a encontrar es el desastre de sociedad que hoy en día tenemos en Occidente. Un desastre. En la cual ahora pues los niños pues no saben si son niños, niñas o niñes. Que ahora pues no saben si está arriba, si está abajo, si... No, es que los hombres ahora son... Defíneme mujer, ¿qué es mujer? Y hay que pensar que... ¿Y qué es una mujer? No, eso es una definición biológica. No, eso es una definición psicológica. No, eso es una definición teológica. Dice, madre mía, qué sencillo era antes, ¿no? Saber que esto es rojo y esto es azul. Ya no hay más. No, es que los tiempos evolucionan y avanzan. Será involucionan y retroceden. Simplemente, para nosotros tener la verdad, debemos acudir a la fuente. No hay otra fuente de verdad sino la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús. Tu palabra es. No hay otra verdad fuera de la palabra de Dios. No hay ninguna otra. Y mientras antes lo asumamos y lo tengamos claro, mejor. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Versículo 74. Fíjate, en el versículo 78 dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Voy a meditar en esos mandamientos, voy a esperar en esa palabra. Si usted lee el versículo 92 del Salmo 119, fíjese, si tu ley no hubiese sido mi delicia, mi deleite, lo que me agrada, lo que me reaviva, ya en mi aflicción, ¿qué hubiera pasado? Hubiera perecido ya. Si usted y yo no estuviésemos sujetos a la palabra de Dios, a sus promesas, a su esperanza, usted se ha puesto a pensar, ¿dónde estaría usted hoy y ahora sin Cristo? Usted se ha detenido un momento a pensar en eso. Y hay una canción muy famosa por ahí, ¿no? ¿Dónde estaría hoy si no la conocen? Creo que eso sería en Romero que la canta. Y hay un himno también que dice, una canción que cantamos, si no hubiera sido por el Señor. La conocen también. En tu palabra he esperado. Escucharé, dice el salmista, lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Si usted enciende las noticias, estaba hablando hace un momento con mi ex mecánico, uno que me arreglaba los coches,
Y me comenzó a decir que hasta el clima está manipulado. Me he quedado con los ojos. Que no, que es que inyectan las nubes cuando ves las líneas. Yo digo, hombre, esos son los aviones que cruzan por ahí. No. Cuando ellos quieren que llueva, llueve. Y cuando quieren que no llueva, no llueve. Y cuando... Y es la teoría. No, yo me he quedado y he dicho, mira, me voy a hacer de cuenta que todo esto que me ha dicho que es para que no llueva y que no crezca el trigo y que se convierta en paja y ahora eso se lo dan a los animales y que luego hay que comprar el trigo fuera, hay que pagar un impuesto y hay que beneficiar a no sé quién. Me ha dicho un montón de cosas que yo he dicho, bueno, no sé, y que las elecciones por correo la han puesto en verano para que poder amañarlas, no sé. He dicho, bueno, me has hundido la tarde. Claro, si nosotros nos detenemos a ver todas estas cosas, me dice, no, ahora que estoy jubilado tengo tiempo para investigar todo esto. Yo no sé si él tiene razón o no, yo eso no lo sé exactamente, le he dicho, hombre, yo no lo sé. Yo voy a querer intentar vivir y mantenerme en cierta inocencia e ignorancia al respecto, porque si no me voy a volver a la locura. Me verá usted como David. Es una cosa muy curiosa, unos paisanos que cantan por allí, dice, yo me vuelvo loco como David. Yo digo, Dios mío, la gente no encuentra qué hacer. Pues así andaríamos nosotros si estuviéramos pendientes de todas estas cosas y no de Cristo, y no de su palabra. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi situación, en mi aflicción, en mi circunstancia, hubiera perecido. Como decíamos el domingo pasado, usted se puede poner a pensar si tiene algún motivo para llorar, para venirse abajo, para deprimirse, y quizá encuentra 5 o 6. Ay, sí. ¿Se va usted a detener en eso? ¿Tiene algún motivo para usted estar alegre, contento, gozoso? Como dice el apóstol Pablo, estad siempre tristes, estad siempre llorando. ¿Cómo dice Pablo que estemos siempre como? Es contraproducente la actitud de muchos creyentes dentro de la iglesia. Y hay algunos que hacen una pantalla dentro de la iglesia. Voy a entrar a la iglesia. Salgo de la iglesia. Cosa más rara. Hay algunos que entran y salen de la iglesia con la misma cara entruñada. Dios le salvó a este hombre o a esta mujer. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué fallo es ese? Yo tengo gozo en mi alma. No sé. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. O sea, usted va a ser un testimonio, no solo para usted mismo, sino para todos los que estamos a su alrededor. Pero ¿cuáles son los que te temen? ¿Qué es lo que significa el temor? Dice miedo reverencial y respetuoso a Dios. En el versículo 79 dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus mandamientos o tus testimonios. El temor a Dios, o el temor a Dios y el conocimiento de su palabra van de la mano. Porque he conocido, como le he dicho, a muchas personas que dicen cosas estrepitosas, que te sangran los oídos. Como me dijo una joven cuando le hablé acerca de que estaba, según ella era cristiana y estaba viviendo en un yugo desigual. Yo le dije, oye, pero sí, yo soy creyente, sí, gloria a Dios. Pero, ¿cuánto tiempo llevas tú de creyente? 10 años, 12 años, hombre. Hace 4 o 5 años que tú vives con este chico impío sin casarse. La Biblia dice que no te unas en yugo desiguales. Eso era del Antiguo Testamento. ¿De cuál? Eso era una ley del Antiguo Testamento. Eso ya no aplica. Y hace unos años la vi por aquí detrás, porque creo que vivía por aquí cerca. Hola, ¿qué tal? No recuerdo si estaba con el mismo chico o con otro, no lo recuerdo, sinceramente. Pero le pregunté, ¿y cuándo vas a ir a la iglesia? Sí, estábamos en proceso, tal. Conocer a Dios y temerle van de la mano. Conocer la palabra de Dios y el temor de Dios obviamente van de la mano, porque ¿cómo puedes temer a aquel a quien no conoces? ¿Cómo puedes respetarlo? Porque esa es la definición, en este caso de temor. ¿Cómo le vas a respetar si no sabes lo que le agrada o lo que no? O, mejor dicho, si no quieres saber lo que le agrada. No, yo no soy de leer Biblia, me dijo una.
Yo soy mucho de oración, pero de la Biblia no, pero yo de oración y de alabar yo eso es lo mío, orar y alabar. Eso es lo mío, orar y alabar. Y danzar, uy. Nah. Yo soy danzarina en mi iglesia. No sé si hay danzarinos, yo no sé si hay danzarinos, no sé si hay, pero soy danzarina y mi función es de cantar, alabar, interceder y orar y tal. De la Biblia sé muy poco, pero danzar y alabar, uff, soy la encargada y tal. Curioso. Pero bueno, en tu palabra he esperado, en tu palabra he confiado. Fíjate, en nosotros no hay ningún otro mérito que no sea este. Esperar en la palabra de Dios y en sus promesas. Porque si usted se siente con capacidad de reclamar, al conocer un poco de la palabra de Dios, usted dice, déjame callarme. ¿Recuerdan a Job, no? Cuando tuvo ese encuentro ya con Dios al final, dice, mira, Señor, yo de oídas te había oído, pero no me tomes en cuenta mi ignorancia ni mis tonterías. Ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Señor, mira, borra eso. Me he equivocado. En el versículo 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Los juicios de Jehová son justos. ¿Te parece justo lo que Dios hace en tu vida? Probablemente de esa respuesta dependerán muchas circunstancias y actitudes y aún conductas en tu propia vida. Porque quizás a ti no te parece justo, como a veces dice mi hijo, no es justo. Deja de decir eso. ¿Quién te ha dicho que la vida es justa? ¿De dónde sacas tú la conclusión de que la vida es justa? Estamos viviendo en un mundo de pecado. Despierta. Hay que espabilar a los hijos temprano. Ya sea con una collejoterapia, con lo que usted quiera. Esas son terapias modernas ahora. Pero tienen que espabilar. Mira, hijo, despierta. Dale un toque, espabila. La vida es dura y nada es gratis. No es justo, que no es, ya lo sé, que la vida no es justa. Así que espabila, que si no te va a comer vivo. Todo lo que hay te come vivo. Despierta. Dios, no es justo. No digas eso. Es duro, es duro, porque nos encontramos en circunstancias complicadas muchas veces en nuestra vida. El mismo Job y muchos hermanos que comparten banco con nosotros. No quiero que señalar ni mencionar, pero usted se pone a pensar en un momento y hacemos peticiones de oración y vemos a veces circunstancias en nuestros hermanos que decimos, Señor. Pero dice aquí la Escritura, conforme a tu fidelidad, ¿qué? Versículo 75, conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Porque a los que aman a Dios, ¿qué? Algunas cosas, las cosas buenas, las cosas que me agradan, todas las cosas. Señor, pero ¿cómo me va a ayudar esto a bien? Que suspenda, habiendo estudiado tanto y esforzándome, me dijo una persona cercana a mí. Yo dije, no lo sé. Unos 8 o 9 años después me dijo, ahora entiendo por qué el Señor me hizo suspender aquella vez. Pero tuvieron que pasar 8 o 9 años de tortura, que a veces psicológica y tal, y yo a veces teniendo que aguantar ahí yo. Porque ya saben, vamos a orar, a confiar, tranquilidad. Cuesta, pero dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Como decía una hermana que dice, mira, mi marido cuando yo lo conocí pesaba 70 kilos, era todo músculo y tenía una tableta de chocolate. Ya no queda nada, ahí está. Lo mejor de nosotros está dentro. Dice, sí, parece que te lo has comido ya a ese joven que conocí yo, esbelto y atlético. Ya, pero bueno. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros.
Y aún muchas veces nosotros no sabemos ni reconocemos nuestros propios límites. No lo sabemos. No nos conocemos tan bien a nosotros mismos. A veces creemos que sí, pero tienen que llegar circunstancias complejas a nuestra vida para que nos podamos conocer y decir, pues esa faceta no la conocía ni siquiera de mí mismo. Cuando los hermanos me vieron en la furgoneta que me paré y que salía como James Bond por ahí detrás el otro día, pastor, usted. Sí, hermano. A veces tienen que suceder circunstancias para que se revele lo que hay dentro, para que se vea lo que hay. Conforme a tu fidelidad me afligiste. En el versículo 76 dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo, como vimos anteriormente en el versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Señor, como estoy pendiente de tu palabra, estoy dependiendo absolutamente de tu misericordia. No de mis méritos, no de mis buenas obras, porque aún pueden ser, como hablaba el hermano el domingo pasado, como trapo de inmundicia, según Isaías. Sea ahora tu misericordia para consolarme en el caso de que yo esté en aflicción, en el caso en el que yo esté en una dificultad específica en mi vida. Sea así conforme a lo que has dicho a tu siervo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y las promesas de Dios. Por eso, tristemente, usted ve a algunos hermanitos por ahí, entre comillas. Me mandaron un vídeo de un hermanito, este dice que es apóstol, espantando un huracán en la Florida. Yo declaro aquí a todos los hermanitos de aquí de la iglesia que no tienen que... Porque allí, con los huracanes, aquí en España no vivimos eso, hay que proteger con cinta adhesiva los cristales, las ventanas, no sé qué. Hay que preparar las casas, como allí ustedes saben que las casas tienen una construcción diferente aquí, que aquí son de concreto y en otros países y demás. El que tiene casa con una estructura frágil, en ese tipo de eventos climáticos, sufre muchos daños. No va a pasar nada porque yo, y hablando en lengua curiosa, y nada, yo decreto, destroy, y en inglés y mezclando, destruyo ese huracán. Y la iglesia llena, como 5, 6, 7 mil ahí. Y el domingo siguiente, la mitad no estaban porque su casa estaba destruida por el huracán. ¿Qué pasó, hermanito? No es para decir amén. Y luego sacan el video y dicen, hermanito, la mitad de la iglesia se tuvo que ir porque esto es un cachondeo. Pero ¿qué busca usted ahí, amigo? Yo destruyo el huracán, olvídensela, aquí no va a pasar nada, en la Florida está cubierta por la mano y aplaudiendo la mano poderosa y destruyendo, destroy, huracán, fuera. Conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero a ti no te conocemos. Os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Mire, conozca bien a Cristo y a su palabra, olvídese. Conforme a lo que tú me has dicho, yo me voy a sujetar a ti. Conforme a lo que tú me has dicho. Por eso es importante temerle en el versículo 79 y conocer sus testimonios. Porque si usted no es conocedor de la palabra de Dios, ¿cuál va a ser su base? Decíamos que desde el principio, desde Génesis 1 y desde cualquier fundamento en la vida, lo primero que hay que trazar bien es la base. Si no partimos de una base correcta, todo el edificio va a estar mal construido e inestable. Como usted ve gente hoy en día, tristemente, preguntaba por una persona conocida y me dijo, sí, pero esa persona es creyente. Sí, bueno, se pasa 3 meses en la iglesia, 4 meses fuera, 4 meses dentro, 6 meses fuera, 8 meses dentro, 1 año fuera. ¿En qué está cimentada esa fe? ¿Qué evangelio es ese? Yo no lo conozco. No lo conozco. Sea tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y en el versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley
es mi delicia, como veíamos en el versículo 92 del Salmo 119. Fíjate en Lamentaciones 3, deje un dedo ahí en el Salmo 119. Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 22. Está después de Jeremías, Lamentaciones. Lo tenemos. Dice el versículo 22. Porque hago mucho ejercicio y me cuido. ¿Por qué? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Usted y yo estamos vivos hoy, no por ninguna otra cosa que no sea la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿En qué somos mejores nosotros a los hermanos que están sufriendo en Ucrania? ¿Eres tú mejor o soy yo mejor que alguno de ellos? Yo creo que no. ¿Recuerdan aquel ejemplo que dio Jesús sobre aquellos sobre los cuales cayó aquella torre en Siloé, no? Aquella torre que cayó, Siloé, si mal no recuerdo. Aquellos sobre los cuales dice, cayó la torre, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice Jesús, ¿acaso os creéis que aquellos eran más pecadores que otros, que vosotros? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por la misericordia de Jehová estamos tú y yo aquí. Y eso debería ser motivo suficiente para estar, como dice Pablo, siempre como gozosos, no con cara de tornillo enroscado. Tenemos muchas circunstancias que nos producen aflicción, pero dice la Escritura, conforme a la fidelidad de Dios, no conforme a otra cosa, me afligiste. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Como ustedes saben, en mi trabajo, tristemente convivo con la muerte. No necesariamente por mí, sino también por la vida y muerte de otros. Y una cosa curiosa que decía el pastor Marvin, que estaba aquí, me decía, él hablaba de una señora de 55 años. Y a mí me pareció muy curioso cuando él se refirió a ella diciendo una chica. Digo, chica, si tiene 55, yo cuando eso era mucho más joven que ahora. Como que chica, si tiene 55 años, dice, no te preocupes, ya verás como cuando vayas cumpliendo años que te van a aparecer chicas. Y chicos, los que tienen 45 años. Y hombre, ya me van pareciendo más jóvenes algunos. A Salvador lo he visto más joven ahora que ha venido. Creo que por allí en Argentina habrá dejado 10 o 15 años. Allí en Sudamérica, allí el tiempo corre de otra manera, supongo, ¿no? ¿Cuántas horas menos que son? Pues mira, es 5 horas más joven el hermano. Pues mira, una cosa curiosa, cuando llegas a otro país con una diferencia horaria eres ya más viejo, porque por eso pasa en el Año Nuevo, ¿no? Que el Año Nuevo se va celebrando por cachos en cada parte del mundo. Pero usted y yo, mi hermano, mi hermana, debemos ser conscientes de estas cosas. La misericordia de Jehová nos mantiene. La misericordia de Jehová nos tiene aquí. ¿Qué gozo debería producir eso en nuestras vidas? ¡Qué gozo! Grandes son cada mañana, grandes cada mañana la fidelidad de Dios para con nosotros y sus misericordias.
Solo por ello estamos aquí en pie. Y cierra el versículo 80 del Salmo 119. En el versículo 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. La palabra íntegro significa completo o perfecto. Sea mi corazón completo en tus estatutos. Sea completo mi corazón, perfecto en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Si no leemos la Biblia como un compendio, como una unidad, como un libro que se complementa en el Antiguo y el Nuevo Testamento, comparando versículo con versículo, escritura con escritura, es muy probable que seamos avergonzados, como el ejemplo que acabo de dar de este predicador que se puso a destruir huracanes y a hacer cosas que Dios a él no le mandó. Luego dio una explicación de por qué eso no sucedió, no me acuerdo ahora exactamente el vídeo corrector de eso, pero me pareció bastante curioso el que no, es que a mí, y comenzar a darle explicación del por qué. No, usted dijo claramente lo que dijo y aquí hemos perdido la casa, la mitad de la iglesia. Sea mi corazón íntegro, completo en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Yo personalmente he pasado muchísimas vergüenzas y después de haber sido humillado, avergonzado de cualquier otra manera en mi vida, me he acordado de que la palabra de Dios me dice que no haga esto o que haga esto. Y por yo no haber obedecido adecuadamente la palabra de Dios, el palo. Y es la primera cosa que debemos hacer en nuestras vidas cuando viene una circunstancia adversa, esquiva, que no esperábamos, etcétera. Lo primero que usted y yo debemos hacer es: ¿cómo estoy andando yo en la palabra de Dios? ¿Está mi corazón íntegro en los estatutos de Dios, en su palabra? ¿Esto que me está aconteciendo, sucediendo en mi vida, es alguna consecuencia de desobediencia o no? A veces somos muy autocomplacientes con nosotros mismos. No, yo me he portado muy bien, yo no tengo problema con nadie, yo estoy fenómeno. Dice, ¿cuántas semanas tienes que no le hablas al hermanito fulano? Que te has peleado con la hermanita fulana. Bueno, eso son cosas ya. Yo en mi corazón le perdoné aunque no le hable. Y andas como Jacob renqueante del muslo, a que no te puedes mover, tieso. Hermano, yo o hermana intentaría arreglar esas cosas, por si acaso. Sí, hermano, sabes tú que sí, pero arréglalo. Arréglalo. Es que a veces pensamos que somos el niño o la niña mimada de Dios y que Dios nos consiente todas las cosas. Y eso he oído a algún predicador también diciéndolo. Dios tiene sus favoritos y tú, si eres uno de los favoritos de Dios, puedes... Ojo con eso, tenga cuidado con eso. Lo primero que usted y yo debemos hacer cuando viene una situación en nuestra vida de aflicción o de vergüenza es autoexaminarnos. ¿Estoy siendo íntegro en tus estatutos? Y esperemos que sea una reflexión en nuestros corazones. ¿Cómo estoy andando yo, Señor, en tu palabra? ¿Estoy siendo íntegro? Y si no es así, arrepentirnos y comenzar a andar con y en su palabra. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en tu misericordia, en tu palabra, porque ella nos consuela en nuestra aflicción y tu dicho nos vivifica. Tu dicho, Señor, tu palabra nos reconforta en medio de este mundo de tanta aflicción y turbulencia. Padre, gracias. Descansamos en ti, en tus promesas, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Que podamos estar siempre gozosos, Señor, reconociendo que tus promesas nos alientan y nos dan ánimo cada día para seguir. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora con el tiempo de las peticiones de oración. Peticiones de oración.